Maiteiroru, mba'éichapa. Viajechamínte ñane rembiaporã ko'ágapegua. Ñamba'apóta ñane arandukápe togue irundýpa peteĩ guive irundýpa oĩmeve. Vamos a trabajar en la página 41 y 42 de nuestro libro. Mba'e jarekopépe. Jarekohína ápe ta'ãnga. Jarekohína porãnga he'iséva taýpil pire andúva. Jareko kũ andúva. Téva he'iséhina gustativa, ñaha'ãva. Jareko apytáranga, téva he'iséhina ñahenduha, auditiva. Jareko teskaranga, téva hína he'ise jahecháva, visual. Ha peteĩ tĩranga he'iséva ñahetũva, olfativa. Iporãitéko amo yvoty, mba'éicha ikuaa iporãha yvoty, jahecháva, ñamoakãta voichão'ápe. Itáiko tembi'u, mba'éicha ikuaáta haihápe hembi'u, ñanekũ rupive, ñaha'ãva, ápe jahai. Opurahéi porãitépiko, mba'éicha ikuaáta purahéi porãha, ñahendúva, ota'ãpe. Ikorosopaiteko mesa, es áspero la mesa, mba'éicha upéicharõ, ipire andúva, taýpil osapukái hatã, grita fuerte, entonces mba'éicha ikuaa upéva, ñahendúva, auditiva. Nery'akuã asy rejuvo, oles muy bien, entonces péva ñahetũva, olfativa. Mbykyko haiha, es corto el lápiz, jahecháva, visual. Heterei nerembi'u, es muy sabrosa tu comida, uecharon ápe ñaha'ãva, gustativa. Upéi he'i, amongorã mbohovái oho porãvéva. Encierro la respuesta correcta. Jehaipyre che muñeca andai ha'e. Ñe'ẽ porãhaipyréva térã momarandúva. Es un texto literario. Ñe'ẽ porãhaipyréva. Ohayova'ekue Mario Rubén Álvarez. Togue mbohapy pópe. La página 35 ha'e. Ñe'ẽ porãhaipyréva térã momarandúva. El texto literario o texto informativo. Los textos literarios entonces son aquellos, por ejemplo, los cuentos, las narraciones, ¿verdad? Como leyendas, mitos, poesías, novelas, etc. Jehaipyre, ñe'ẽ porãhaipyréva jehai. Los textos literarios se escriben para o porombo'e hag̃ua, enseñar, o poromby'arory hag̃ua, para alegrar. Téva ha'e. Jehaipyre che muñeca andai ojehai. Guaraníme térã castellano. Ñe'ẽ tembiandukuéra ojepuru jehaipyrépe oporomoaranduvéhape térã ñe'ẽ porãhaipyrépe. Las imágenes sensoriales se utilizan en los textos informativos o en los textos literarios. Hesakã omombe'úva ipype jehaipyre tiene informaciones claras, objetivas, precisas dentro de ella. Ñe'ẽ porãhaipyréva, texto literario o oporomoaranduva, texto informativo. En este caso, los textos informativos tienen informaciones claras, precisas, objetivas. En los textos utiliza muchas figuras literarias. Manduan, para saber, para recordar. Jehaipyre ñe'ẽ porãhaipyréva, los textos literarios, o jehai ome'ẽ hag̃ua py'arory omoñe'ẽvape. Se utiliza entonces para alegrar al lector. Térã ohendúvape koichagua moñe'ẽrã. Avei jehaipyre rupi haiháramo g̃uahẽ hemiandu ava tekoha térã peteĩ mba'ére. A través de los textos literarios, el autor entonces expresa sus sentimientos. Jehaipyre ñe'ẽ porãhaipyréva ikatuhína ojehechakuaa mombe'ugua'u térã ñomongeta rupivéva. Entonces los textos literarios podemos encontrar en una narración, en un cuento o una descripción, también a través de un diálogo. Ñe'ẽ porãhaipyrépe haihára ipuru ñe'ẽ porãnguéra. Cuando se escribe, cuando se utiliza, cuando se describe algo, ¿verdad? En los textos literarios se utilizan figuras literarias como comparación, metáfora, hipérboles y otros. Avei ojepuru ñe'ẽ tembiandukuéra. También se utilizan imágenes sensoriales en los textos literarios. Ñe'ẽ tembiandukuéra rupi jaikuaa opa mba'e oikóva ñandejere. A través de las imágenes sensoriales entonces podemos percibir todo lo que sucede a nuestro alrededor a través de los 5 sentidos. Ñahendúva, jahecháva, ñahetũva, pireandúva, térã ñeha'ãva, gustativa también. Ojejuhúramo mokõi ñe'ẽ tembiandu peteĩ je'épe hérahína ñe'ẽ tembiandukõi. Cuando se encuentra más de una imagen sensorial en una expresión, entonces significa
sinestesia. Dos o más imágenes sensoriales en la misma expresión. Upeyare Koshnahara. Irunduja, número 4. Ajayo Kutaponabeba. Escribo donde mejor corresponde. Gallo Cuero Zapukai, Matigo Peba, Ñajenduga. Monotinka Misata y Potita Huacangu. Abillare como motiva, Yajesa, Hachita Huacangu, Ñajenduga, olfativa. Teba, Jotajina Ape, Ñajenducoin, sinestesia. Haku Ponako, caliente el agua, Matigo Peba, Ñande Pidero Pija lleva, Tire Anduga, J. Ape. Portillo Terei, sabrosa la comida, Matigo Peba, Ñaja Ava, gustativa. Coca Misasa Uyupa, la camisa es amarillento, Matigo Yajesa. Una cuanto como huele muy bien el remedio, entonces como vamos a ver, Ñajenduga, olfativa. Upeyei. Bueno, Geñete Miandú con Aniego Tewi. Entre saco imágenes sensoriales de este poema. Ya bueno, esta apeña muita co apeña mbojera cama esa guapa. Ajá, ya mboete esa punaña este Miandú es igual. Escribo otro ejemplo de imágenes sensoriales. Ñajenduba, Yajesaba, Ñajaaba, Tire Anduba, Ñajenduba, Ja ni este Miandú coin. Cuando hay dos imágenes sensoriales en la misma expresión. Se ve hueso, ni a poco a la pegua.